La segunda modalidad es la modalidad de observación. El documental de observación no debe intervenir en ningún momento el realizador. Es decir, el documental lo que hace es ceder el control a las acciones que van a pasar en la realidad. Es decir, que nosotros no vamos a poder guionar y no la vamos a poder controlar, ¿sí? El montaje lo que hace es una impresión auténtica de ese tiempo que está pasando delante de la cámara. Es decir, está como prohibido ciertos elementos de montaje que rompan ese tiempo, ¿no? Por eso se dice que el documental de observación trabaja más en un tiempo presente. Por eso no se usa, por ejemplo, en el documental histórico. Obviamente, la voz en off, la música, ajena sobre todo a esa escena, los intertítulos, las reconstrucciones, inclusive la entrevista, quedan completamente descartados de esta modalidad. Los actores sociales se comunican entre ellos y hablan adelante de la cámara, pero ya no con el realizador. El realizador pasa a ser un no, un invisible. La cámara pasa a invisibilizarse, ¿no? Bueno, Wiseman es uno de los documentalistas observacionales por excelencia. Y aparte es uno de los más prolíficos e importantes del cine documental de los Estados Unidos. Su primer documental trata acerca de un hospital psiquiátrico. Toda la obra de Wiseman hace foco en instituciones, ¿no? Buscando que el lugar sea la estrella. Pasa un determinado tiempo filmando el lugar, pero ese tiempo casi siempre es largo porque busca captar lo que ocurre, ¿no? Dice él, lo que ocurre en el lugar es para el documental, lo que ocurre afuera no lo es, ¿sí? Como demarcando bien su universo de estudio, ¿no? Wiseman es un documentalista maldito, porque recién ahora todavía vive y sigue haciendo cine. Por ejemplo, hace 2 años hizo Ex Libris, en el año 17. En el año 16 recibió un Oscar honorario, tardío, pero lo recibió. En Ex Libris retrata la biblioteca pública de Nueva York, ¿sí? Y es un documental que estuvo nominado al Oscar en el año 18. Es decir, que son los lugares o las instituciones lo que lo obsesiona a Wiseman, ¿no? Por hacer ese documental sobre el hospital psiquiátrico, fue llevado a juicio y el documental se vio censurado durante muchos años. La obra de Wiseman se vio más en festivales y en retrospectivas, más que de forma masiva, ¿no? Pero lo traigo a Wiseman como ejemplo porque es un estilo bien concreto de observación y registro. Y construye la narración a través del encadenamiento de secuencias y sin recurrir jamás a la voz en off ni a los intertítulos. Para él, el trabajo del realizador tiene 2 etapas. Primero la etapa de filmación, que tiene mucha aventura, que tiene mucho de filmar lo inesperado, de estar atento a esa cosa inesperada. Y una segunda que tiene que ver con la edición, ¿no? El momento más creativo, dice él, el momento de construcción, en el que se toman esas decisiones formales y se construye lo que es la estructura del documental. A mí me parece interesante poder ver cómo el close reading de Wiseman, que es esto de la lectura detallada, un acto, un acontecimiento, un diálogo, puede pintar las instituciones que filman, ¿no? Ese close reading de estar atento a detalles, ¿no? Y por eso él dice de que la lectura de estos documentales van por 2 lugares. Un nivel más literal, que tiene que ver con lo que se lee rápidamente y lo que interpretamos como espectadores en una secuencia de modo directo, es decir, leer lo que está ocurriendo en el documental, y un nivel más abstracto, que se refiere a un segundo nivel, un sentido más profundo de lo que muestra esa escena, ¿no? Es decir, cuando plantea el tema de la institución del hospital psiquiátrico, es ver cómo se trabaja y cómo están explotados. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en La Ley y el Orden, que es una película de Wiseman que vale la pena verla, y les muestro esta escena. La Ley y el Orden él filma en el departamento de policía de Kansas, ¿no? En esta escena, que es muy famosa, muestra el arresto de una mujer que es acusada de prostitución, ya que un policía encubierto había arreglado una cita con ella, pero
la mujer lo asalta y escapa, ¿no? Wiseman estaba en ese momento en un patrullero, recibe la denuncia y baja con los policías y descubren a la mujer en el sótano. Al ser capturada, fíjense cómo es ahorcada con el brazo de uno de los policías y durante varios segundos, ¿no? El policía la ahorca a la mujer, pero Wiseman no hace nada, no interviene. Bueno, eso es observación. Eso es observación sin intervención, ¿no? Es decir, pónganse en esos zapatos si uno hace algo estando con una cámara atrás o se queda solamente filmando lo que ocurre, ¿no? Esta cosa de la cámara al hombro, el sonido sincrónico, buscar el corazón del acontecimiento, como diría Breillat, pero captar la realidad sin interrupción, ¿no? La sensación de estar allí, sin estar allí, casi diría, ¿no? Es decir, esa persona que está detrás de la cámara no está allí, solamente es la cámara. Y acá sí entramos en un debate ético del documentalista, ¿no? ¿Qué haríamos si estaríamos allí en esa situación? Entonces, ¿intervenir o no intervenir? Esa es la cuestión filosófica de esta situación. Es decir, en un primer momento, el observador ajeno, reduciendo al mínimo su propio efecto sobre lo que está sucediendo, ¿no? Pasa a ser un voyerista de esos acontecimientos, ¿no? Y no predomina ni la cámara ni en el montaje, sino que se mira a través de esos personajes, ¿no? Y por otro lado, tenemos como la interseccional, la intervención en ese documental, que tiene que ver más con lo que vamos a ver ahora. El cambio al cinema verité, al cinema verdad, en el que tanto la cámara como el equipo están manifiestamente presentes. En los planos se va a ver la cámara, se va a ver el micrófono. El efecto cámara tiene que ver con esta cosa prohibida de lo que pasa en la ficción. Si vemos un micrófono, automáticamente nos saca de ese universo que estamos construyendo. O si vemos una cámara en plena ficción, ¿no? Esa existencia de la cámara anula la fantasía y es lo que busca el cinema verité. Mostrar la cámara, mostrar el artificio para que se haga más claro el hecho de que eso es un documental y no es una ficción. Casi como la estructura brechtiana, ¿no? De Bertolt Brecht, la apuesta de buscar esa verdad en esa realidad, mostrando los dispositivos. Por eso tenemos lo que es el documental interactivo, ¿no? Bueno, dentro del documental interactivo lo que vamos a encontrar es el cinema verité, el cinema verdad, que hace Rouge, pero co-dirigiendo con Edgar Morin. Edgar Morin, un filósofo, pero sobre todo sociólogo muy importante del pensamiento complejo de Francia. Y ambos parten de una pregunta: ¿es posible registrar a las personas con naturalidad? ¿No cambian como cambiamos nosotros cuando aparece una cámara? Es decir, aparece una cámara y de alguna manera nuestra mente se ubica en un lugar de registro, ¿no? Otro elemento importante de esta línea es rodar sin guión, que hace obviamente a los directores más libres, pero sí tenían como pautado este tipo de preguntas que iban de lo más fácil a lo más complejo, si se quiere, ¿no? Y la cuarta modalidad que Nichols llamó el documental reflexivo, ¿no? Que un poco está preocupado e interiorizado por lo que constituye el tema de estudio. A ver, no sé, Godard, Berto, vemos y oímos al realizador que aborda metacomentarios hablándonos ya no sobre el tema histórico, sino sobre reflexiones personales. Por ahí Nichols llama esto meditación documental, ¿no? No es casualidad por eso tomar a Berto o tomar a Godard como ejemplo. Y su obra cumbre fue El hombre de la cámara. También tiene otra película muy interesante que se llama El cine ojo, ¿no? Era un audaz en montaje, mucha sobreimpresión y sobre todo con contenido ideológico
marxista, ¿no? Como vemos acá, mucho cine adentro del cine. Desde el instante del comienzo del Hombre de la Cámara ya vemos un cine que se está armando, ¿no? Esa presencia de la cámara que hace que empecemos a pensar que esto es una reconstrucción y una búsqueda de verdad, ¿no? Se enfoca en el cine que se denominaba de verdad, el cine de verdad, y rechaza la forma dramática y personalizada de lo que era Flaherty.